Mi cuñada intentó envenenarme en la fiesta de mi marido, justo después de anunciar mi embarazo. Sin embargo, todo salió terriblemente mal y ahora se enfrenta a una sentencia de prisión y al divorcio al mismo tiempo. Llevo 7 años casada con mi esposo Harry, y amo todo sobre nuestro matrimonio, excepto que está relacionado con su hermana Kale. Ella trae pura negatividad a nuestras vidas. No me malinterpretes. Yo quería mucho a Kale cuando la conocí, pero con el tiempo mi opinión cambió. Es increíblemente manipuladora, negativa y tóxica. Durante años he hecho todo lo posible para no ponerme de su lado malo porque sé perfectamente el tipo de persona que es. En el pasado, mi esposo salió con la mejor amiga de Sil cuando tenía 17 años. Terminaron porque él sentía que lo estaban presionando a estar con ella. A los 23 años, cuando estaba soltero de nuevo, su hermana insistió en que él debía salir con otra de sus amigas. Harry se negó, lo que provocó una gran pelea entre ellos. Ella terminó llorando con sus padres porque quería que él se casara. Kale siempre buscaba la manera de estar cómoda, pero sus padres realmente no le hacían mucho caso. Cuando mi esposo y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres me apoyaron mucho, aunque siempre me trataron de manera fría cuando estaba cerca. Kale tenía la costumbre de mencionar a las exnovias de Harry sin motivo alguno. Les decía lo bien que les iba y cómo él debería volver a ponerse en contacto con ellas. Esto pasó por un tiempo, y no fui la única que lo encontró extraño. Harry también lo notó, por eso, le pedía a su hermana que dejara de mencionar a sus ex todo el tiempo. Cuando lo hacía, Kale se enojaba y empezaba a burlarse de mí, diciendo que yo estaba celosa y que Harry no debería estar con alguien inseguro como yo. Cada vez que sus padres nos invitaban a cenar, Kale llevaba a propósito el tema de alguna ex de Harry. Decía que se las había encontrado, por casualidad, ese mismo día y que, por cortesía, tuvo que invitarlas a cenar. Además, revisa mi Instagram constantemente. Aunque no me sigue, mi cuenta es pública, y siempre noto que es la primera en ver mis historias. Si algún chico comenta en mis fotos, ella va corriendo con su hermano a quejarse, diciendo que estoy publicando fotos inapropiadas. Harry y yo literalmente nos reíamos de las acusaciones de Kale. Cuando decidimos mudarnos juntos, ella insistió en que Harry debía romper conmigo. Decía que yo tenía muchos defectos como mujer y que ella podía encontrarle a alguien mucho mejor que yo. Ese comentario, honestamente, me dolió mucho, porque siempre había sido amable con ella a pesar de todo. Desafortunadamente, tan pronto como Harry y yo nos comprometimos, el comportamiento de Kale empeoró aún más. Cuando anunciamos nuestro compromiso y todos comenzaron a felicitarnos, noté que Kale estaba muy callada. De repente, se levantó de su silla y salió de la fiesta, dejando a todos sorprendidos. Después, le llamó a Harry llorando y gritando. Le reclamaba que no le había contado primero la noticia, ya que según ella, era la persona más cercana a él y merecía enterarse antes que nadie. No conforme con eso, me mandó un mensaje que parecía casi una amenaza. Me decía que debía ser una buena esposa para su hermano, ya que ella siempre había sido la única mujer importante en su vida. El mensaje era tan extraño que casi me dio vergüenza. Decidí no responderle y simplemente lo dejé en visto, lo que seguramente la hizo enojar aún más. Kale comenzó a ignorarme poco a poco cada vez que me veía. Sin embargo, por alguna razón, seguía involucrándose en todas las actividades relacionadas con la boda. Estuvo presente cuando fui a comprar mi vestido y hasta en mi despedida de soltera. Su actitud llegó a otro nivel, pues criticaba abiertamente todas mis decisiones. Aunque mi futura suegra y mi prometido la regañaron en varias ocasiones, su comportamiento no cambió. Un día, mientras hablaba con mi futura suegra sobre los centros de mesa, Kale escuchó la conversación y comenzó a burlarse de mi elección. Dijo que no tenía clase y que por eso quería que su hermano se casara con alguien mejor. Ese fue mi límite. Perdí la paciencia y le grité, dejándole claro que no podía tolerar más sus constantes burlas y críticas. También le dije que ya no estaba invitada a nuestra boda. Kale se quedó en shock, jadeó con incredulidad, como si nunca hubiera imaginado que yo me atrevería a enfrentarla. Incluso mi suegra estaba furiosa con ella y me apoyó completamente. Más tarde, Kale se acercó a Harry quejándose de que la había avergonzado e insistiendo en que él debería controlarme, porque yo iba a ser su esposa. Harry, muy firme, le dijo que apoyaba mi decisión y que, si no se disculpaba, no la invitaríamos a la boda. A regañadientes, Kale me envió una disculpa bastante sincera. La vi, pero nuevamente la dejé en visto. Entre los preparativos de la boda ya estaba agotada y no quería involucrarme en más de su drama. Al final, terminó asistiendo a nuestra boda, seguramente porque no quería que hablara mal de nosotros después. Nuestra boda tenía un tema en tonos rosados y pasteles.
que todos los invitados respetaron sin problema, excepto Kale. Ella llegó usando un vestido negro hasta el suelo, con un velo, como si estuviera asistiendo a un funeral. Nos quedamos sorprendidos, por decirlo menos. Durante la recepción, Kale anduvo diciéndole a todos que estaba de luto por haber perdido a su hermano a manos de otra mujer. Mi esposo se dio cuenta de lo incómoda que me sentía por la forma en que estaba vestida, así que la confrontó al respecto. Ella trató de hacerse la víctima, diciendo que tenía derecho a vestir lo que quisiera y acusándome de ser demasiado controladora. En una reunión en Enmig, Pi le pidió a Kale que se fuera porque no dejaba de hacer una escena. Fue humillante para mí, y desde ese día decidí mantenerme alejada de ella. Cuando nació mi hijo Nate, me negué a permitir que Kale se acercara a él, aunque intentó discutirlo. Mi esposo y sus padres me apoyaron completamente y entendieron perfectamente mi decisión. No quería que estuviera cerca de mi bebé, y ellos respetaron mi postura. Hace 2 años, Kale tuvo un aborto espontáneo con su entonces novio Jamie, lo cual la destrozó por completo. Fue un momento muy triste para todos. Harry y yo realmente nos sentimos mal por ella, especialmente porque nosotros ya teníamos un hijo. Después de su pérdida, decidimos ser un poco más comprensivos e incluso la invitamos a nuestra casa para que pudiera convivir con nuestro hijo Nate. Debo decir que Kale ha sido sorprendentemente dulce con Nate, a pesar de cómo se comportaba conmigo antes. Al principio parecía haber cambiado. Con el tiempo, las cosas empezaron a ir mejor. Kale volvió a ser la misma de antes. Siempre habla de lo dura que es su vida y de cómo las cosas nunca parecen salirle bien. Culpa a sus exjefes o a sus examigos por arruinar su vida, pero con el tiempo me di cuenta de algo, en su cabeza. Nunca tiene la culpa de nada. Rara vez admite que comete errores en los conflictos y constantemente trata de ponerse en el papel de víctima para que los demás estén de su lado. Este año decidió casarse e invitó a todos, menos a nosotros. Harry se sorprendió mucho al enterarse de que no estábamos invitados, especialmente porque parecía que nuestra relación estaba mejorando. Cuando le preguntamos al respecto, Kale empezó a decir que no podía invitarme porque temía que yo hiciera algo para opacar su boda. La llamé directamente para preguntarle por qué pensaría eso, ya que nunca le había hecho nada parecido. Fue entonces cuando confesó que se había vestido de negro intencionalmente en nuestra boda, y que ahora tenía miedo de que yo pudiera hacer algo similar en la suya. Dijo que por eso no quería que asistiera. Me enfurecí por lo manipuladora que era y le conté todo a Harry. Él, por supuesto, habló con ella al respecto. Sus padres decidieron decirle a Kale que no pagarían su boda ni asistirían. Esto la hizo echarse a llorar y, como siempre, comenzó a culparme por todo el fiasco. Mi esposo le dejó claro que ella misma había admitido su error descaradamente, por lo que no tenía derecho a señalarme con el dedo. Kale trató de justificarse diciendo que nuestra boda había pasado hace mucho tiempo y que yo ya debería superarlo. Sin embargo, cuando Phil y Mil siguieron firmes en su decisión de no pagar su boda, Kale se acercó a mí para disculparse y pedirme perdón. Debo admitir que Kale puede ser muy dulce y persuasiva cuando quiere algo. La perdoné porque simplemente quería dejar atrás el pasado. Su boda con Jamie salió bien, todos asistimos y la pasamos muy bien. Pero ni siquiera 6 meses después, Kale apareció en nuestra puerta quejándose de que su matrimonio se estaba desmoronando. Harry y yo decidimos dejarla quedarse con nosotros por unos días. Durante ese tiempo, se desahogaba durante horas hablando de su esposo. Parece que están teniendo problemas para quedar embarazados, y Kale claramente estaba culpando a Jamie por todo lo que estaba pasando. Intenté hablar con Kale, pero ella insistía en que todo era culpa de su esposo. Cuando no se estaba quejando de él, parecía demasiado interesada en nuestras vidas, inventando cosas que no existían. Por ejemplo, yo suelo ir al gimnasio todas las mañanas antes de ir a trabajar. A veces, cuando voy con prisa, llevo mi ropa de trabajo para cambiarme después de entrenar. Me baño, me pongo mi ropa de oficina y sigo con mi día. Kale se dio cuenta de esto en algún momento y comenzó a hacerme muchas preguntas al respecto, como por qué me bañaba en el gimnasio o por qué iba tanto. Al principio no le di mucha importancia y simplemente le respondía que me gustaba mantener mi peso y que no quería llegar sudada a la oficina. Ella solo fruncía los labios y asentía, pero claramente no le parecía. Finalmente, las cosas con Jamie mejoraron y Kale volvió a vivir con él. Un fin de semana, mi esposo y yo fuimos a almorzar con Phil y Mill. También invitaron a Kale y Jamie. Decidimos dejar a nuestro hijo Nate con una niñera, ya que generalmente se aburre cuando los adultos estamos platicando por largas horas. Además, él prefería quedarse en casa jugando. Durante el almuerzo, Mill nos estaba contando cómo una de sus amigas, actualmente divorciada, había descubierto que su esposo la engañó.
así que ella lo dejó y se quedó con la mitad de sus bienes. De repente, Cale interrumpió para preguntarle a mi esposo si nosotros habíamos firmado un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Dejamos de comer y nos quedamos mirándola. Ella actuó como si yo ni siquiera estuviera allí, esperando una respuesta de mi esposo. Mi esposo no es de andarse con rodeos, así que le contestó directamente que, como los dos ganamos bastante bien, no veíamos ninguna razón para firmar un acuerdo prenupcial. Cale resopló y comenzó a decir que hoy en día hay mucha gente deshonesta a nuestro alrededor, y que él podría sorprenderse en cualquier momento. Me ofendí mucho por sus palabras, así que le pedí que nos dijera exactamente qué estaba insinuando. Luego comenzó a decir que definitivamente me estaba viendo con alguien, porque siempre llevaba una muda de ropa a todas partes. Añadió que, como era la hermana de Harry, era su deber advertirle sobre mí. Me sorprendió mucho escuchar esas palabras. Bill y Mig inmediatamente salieron en defensa de Harry y le dijeron a Cale que dejara de inventar esas cosas y que no debía meterse en los asuntos de los demás, sin perder el ritmo. Cale siguió diciendo que solo estaba tratando de proteger a su hermano. Luego comenzó a hacer una broma sobre si nuestro hijo Nate era realmente hijo de Harry, ya que no se parecía exactamente a él. Juro que vi como la cara de mi esposo se puso roja de ira. Nunca lo había visto tan enojado. Miró a Cale directamente a los ojos y le dijo que por eso aún no era madre, porque no merecía serlo, y que su hijo estaría mejor en el cielo que con alguien como ella. La boca de Cale quedó abierta de shock. Mig y Bill se quedaron en silencio mientras Harry le decía a Cale que era una persona desvergonzada que trataba de arruinar todo porque no tenía nada bueno en su vida. Le recordó que solo era una perdedora casada que no hacía nada durante el día, mientras su esposo trabajaba arduamente. Harry continuó diciéndole que, en lugar de señalarnos con el dedo y preguntarnos sobre acuerdos prenupciales, debería preocuparse más por su propio matrimonio, ya que claramente estaba proyectando sus inseguridades. Cale se puso a llorar y empezó a jugar el papel de víctima, mirando a Jamie. Jamie estaba sentado junto a ella, apoyándola, pero nunca dijo una palabra. Nunca había visto a mi esposo perder la cabeza de esta manera. Al final, Cale se levantó de su silla y salió corriendo al baño. Mi esposo estaba furioso. Mig se acercó para calmarme y, mientras frotaba mi mano, me dijo cuánto lamentaba lo que su hermana había dicho sobre nuestro hijo. Yo asentí, porque entendía lo frustrante que podía ser. Me sentí un poco aliviada de que mi esposo me defendiera tan públicamente, ya que ya había recibido suficiente de Cale a lo largo de los años. Después de que se calmó, se disculpó con Jamie, pero ignoró a Cale por completo. Después de ese almuerzo, volvimos a no tener contacto con ella. Su comportamiento no solo me estaba afectando a mí, sino también a mi esposo. Simplemente la bloqueamos de todas partes para que no pudiera comunicarse con nosotros. Mig y Bill hablaron con nosotros después del almuerzo y estuvieron de acuerdo en que Cale había ido demasiado lejos esta vez. Pudieron ver cómo mi esposo, normalmente tranquilo, se había desquiciado después de que Cale siguiera presionándolo. Ha pasado un año desde que hablamos con ella y todo ha ido bien. Hace 2 meses descubrí que estaba embarazada, lo cual fue una sorpresa completa, ya que ni siquiera estábamos buscando quedar embarazados. Mi esposo y yo nos sentimos muy bendecidos de darle la bienvenida a otro miembro de la familia. Estábamos esperando el momento adecuado para informarle a todos, así que decidimos revelarlo en el cumpleaños de mi esposo. Mig y Bill querían celebrar a Harry, así que estaban organizando una gran fiesta en su patio trasero. Habían invitado a nuestros familiares y amigos más cercanos. Sil debe haber oído sobre la fiesta por otros, porque decidió aparecer. Mi esposo y yo nos quedamos impactados al verla. Sil vino, abrazó a Harry y le dijo cuánto lo había extrañado, además de disculparse por su última conversación. Mi esposo tomó mi mano y le dijo a su hermana que debería disculparse conmigo por haberme atacado. Sil asintió. Se dio vuelta hacia mí y se disculpó. Me contó que había estado yendo a terapia durante los últimos meses y que se dio cuenta de lo mal que hizo al humillarme de esa manera. No creí ni una palabra de lo que decía, pero no quería ser grosera con ella frente a todos, así que solo asentí con la cabeza. Mig y Bill nos miraron y nos dijeron que no tenían idea de que ella vendría, pero nos aseguraron que si no nos sentíamos cómodos, la echarían, ya que era una fiesta para mi esposo. Sin embargo, Harry no quería hacer una escena, así que acordamos dejarlo pasar durante toda la fiesta. Podía ver a Sil riéndose y mezclándose con todos, lo cual era un poco raro. Parecía demasiado positiva, lo cual no era en absoluto su forma de ser, pero como había mencionado que estaba yendo a terapia, decidí darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento de cortar el pastel,
Harry dio un discurso conmovedor sobre cómo se consideraba el hombre más afortunado del mundo, agradecido por un año más con una esposa como yo. Sus palabras me hicieron sonrojar de felicidad. No pude evitar apreciar el hecho de que mi esposo y yo aún estábamos profundamente enamorados, igual que cuando empezamos a salir hace tantos años. Harry y yo decidimos compartir una noticia emocionante con todos. Con una sonrisa en nuestros rostros, anunciamos que estábamos esperando un bebé. Todos se tomaron un momento para procesarlo antes de exclamar de felicidad. Mi mamá empezó a llorar y me abrazó, mientras que Phil tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras nos felicitaban a ambos. Harry y yo estábamos muy felices y nos preguntaban con entusiasmo si ya teníamos nombres en mente para el bebé. El único que no parecía tan feliz era Sil. Ella nos miraba atónita. Pensé que tal vez estaba tomando un tiempo para procesarlo, pero luego su expresión cambió y simplemente se alejó de nosotros, luciendo enojada. Me preocupé un poco, pensando si iba a arruinarnos otra celebración más, pero me distraje con otras personas que se acercaron a hablar conmigo. Cuando llegó el momento de servir el almuerzo, me levanté para ayudar a mis suegros a traer la comida, pero Rick y mis padres me insistieron en que me quedara sentada, diciéndome que no debía mover ni un dedo en ese momento. Estaba sentada esperando pacientemente a que mi esposo me trajera un plato, cuando Sil se acercó a mí con una sonrisa, con un plato de comida en las manos, me lo entregó, anunciando en voz alta que ella personalmente quería servirme la comida porque estaba muy feliz por mi embarazo. Al entregarme el plato, incluso hizo un comentario sobre cómo quería compensarme por todo el tiempo que había sido grosera conmigo en el pasado. Yo asentí y acepté amablemente. Luego, se alejó justo cuando estaba a punto de empezar a comer. Afortunadamente, noté que Sil había puesto camarones en mi plato. Es un hecho bien conocido para mí que soy muy alérgico a los camarones, así que me sorprendió que Sil me hubiera servido eso. Negué con la cabeza, decepcionado, y me levanté para buscar mi propia comida. En ese momento, Jamie vino a felicitarme por mi embarazo. Hablamos un poco y me preguntó por qué no estaba comiendo. Le señalé cómo me habían servido camarones, probablemente por error, y Jamie me dijo que no me preocupara. Me quitó el plato de las manos. Me dijo que podía quedarme con ese plato porque a él le gustaba comer camarones y que me conseguiría un plato nuevo. Sonreí, asentí y me alejé. No habían pasado ni 5 minutos cuando Jamie comenzó a vomitar. Todos dejaron de comer, preocupados, y lo miraron fijamente mientras él se tropezaba para levantarse de su asiento. Harry y Caleb corrieron hacia él, preocupados. Jamie señaló su plato y luego su garganta. Nuestros ojos se abrieron en shock al darnos cuenta de que algo claramente no estaba bien con lo que había comido. Luego, Jamie se desmayó mientras todos jadeaban, en shock y preocupación. Caleb se apresuró a revisar su plato y sus ojos se abrieron de shock. Se giró para mirarme y me preguntó si le había dado mi plato a su esposo. Asentí en medio del caos. Alguien llamó a una ambulancia y lo llevaron de urgencia al hospital. Caleb estaba llorando incontrolablemente durante todo esto y no dejaba de mirarme con enojo. Más tarde nos informaron que Jimmy había sido envenenado. Casi me desmayo cuando escuché esto. Yo sabía, a diferencia de los demás, que el plato originalmente estaba destinado a mí. Cualquier veneno que estuviera en esa comida podría haberme afectado a mí y a mi bebé. Harry, Mill, Bill y mis padres no tienen idea de esto, pero llamaron a la policía para tomar la comida que él comió como evidencia, ya que nadie sabía qué había en la comida que causó que se desmayara de esa manera. En este momento, mientras escribo esto, Jimmy todavía se está recuperando en el hospital, y Caleb se quedó con él durante la noche. Mi esposo y yo hemos estado respondiendo llamadas de familiares preguntando qué pasó con Jimmy y quién podría haberlo envenenado. Mig y Phil están conmocionados por lo sucedido y se están quedando en nuestra casa porque tienen miedo de regresar a la suya. Nadie tiene idea de qué pasó de repente cuando todo iba tan bien. Estoy tan asustada de decirles a todos que el plato originalmente me pertenecía y como Caleb vino y me lo sirvió. Si esto se convierte en una investigación, tendré que decirle a la policía la verdad. Me siento extremadamente culpable por lo que pasó, pero lo más importante ahora es que estoy muy preocupada por lo que Caleb pueda hacerme, ya que claramente no tiene problemas en intentar envenenarme. No quiero estar cerca de ella, ni puedo dejar que mis hijos se acerquen a ella. Me siento culpable por haberle dado mi plato a Jamie y por lo que pudo haberle hecho a mi familia. Actualización. Wow. Gracias por los miles de comentarios en esta publicación en solo unas pocas horas. Nunca imaginé que recibiría tantas respuestas. Me temblaban las manos cuando escribí esto antes, y no he podido dormir a pesar de lo que todos siguen diciendo. Me siento algo responsable por lo que le pasó a Jamie. Debería haber tirado el plato, pero no sé por qué dejé que me lo quitara. Sigo llorando pensando que si algo le pasa a mi esposo, él sabe que algo no está bien.
Ha estado cerca de mí. Piensa que solo estoy preocupada, pero no tiene idea de lo que sé sobre él. Hermana, estoy de acuerdo con los comentarios de que necesito sentarme y hablar con todos con calma. No sé si me van a creer, pero Millie y Phil tienen cámaras de seguridad en toda la casa, y como la fiesta de cumpleaños fue en su patio trasero, estoy segura de que pueden comprobar con sus cámaras que fue Cale quien me ofreció ese plato. Hablaré con todos esta noche y luego actualizaré esta publicación también. Estoy muy agradecida de tener los mejores suegros del mundo, ya que Millie y Phil ya se están quedando con nosotros. Me senté con ellos y con Harry durante la cena para decirles que tenía algo importante de qué hablar. Comencé respirando profundamente. El peso de la situación estaba sobre mis hombros con todos reunidos alrededor. Les conté lo que había pasado en la fiesta de cumpleaños, explicando cómo Sil me sirvió un plato con camarones y cómo Jimmy lo comió sin saberlo, lo que causó su envenenamiento. Mientras hablaba, la conmoción y la incredulidad en sus rostros reflejaban lo que yo misma sentía. Millie y Phil intercambiaron miradas. Su preocupación era evidente mientras la expresión de Harry pasaba de confusión a ira. Continué expresando mi miedo sobre los motivos de Sil y sus intentos anteriores de hacerme daño. Admití mi vacilación en compartir esta información por temor a las posibles consecuencias para mí y nuestro hijo por nacer. Millie, siendo la mujer pragmática, sugirió de inmediato revisar las imágenes de la cámara de seguridad. Phil asintió con la cabeza, reconociendo la gravedad de la situación. Harry, aunque visiblemente molesto, permaneció en silencio, absorbiendo la impactante revelación. Después de revisar las imágenes de seguridad en la aplicación de la cámara, la verdad era innegable. Las imágenes mostraban a Sil ofreciéndome el plato con veneno y los eventos posteriores que llevaron a la angustia de Jimmy. El peso de la evidencia no dejó espacio para la duda. Las emociones se dispararon cuando Harry, ahora plenamente consciente de la intención maliciosa de su hermana, luchó por contener su ira. Millie y Phil estaban consternados por las acciones de su hija, sorprendidos por lo lejos que había llegado para crear el caos. Nos sentamos atónitos, sin saber qué hacer. En silencio, mientras luchábamos por entender por qué ella haría algo así. Después de esta revelación, mis suegros decidieron entregar esta evidencia a la policía, ya que se trataba de un asunto muy serio. Phil y mi esposo irán a reunirse con Jimmy una vez que se recupere, ya que él es quien necesita presentar cargos. No tengo idea de cómo reaccionará Jimmy y quiero llorar cada vez que pienso en cómo le permití tomar mi plato con veneno. No puedo dormir ni comer adecuadamente, ya que estoy tan preocupada por él. Los actualizaré cuando suceda algo importante. Actualización 3. Bueno, chicos, finalmente tengo una actualización. Sé que ha pasado un mes desde mi última actualización, pero soy una mujer embarazada que está pasando por muchas cosas en este momento. Lo primero es lo primero. Mis suegros le entregaron la grabación a la policía y, después de ver la evidencia, ella fue arrestada. Cale ni siquiera negó los cargos, ya que comenzó a llorar de inmediato y admitió todo. Mi esposo habló con Jimmy sobre lo sucedido, y él estaba igual de sorprendido que cualquiera de nosotros. Mi marido le instó a que presentara cargos contra su hermana, ya que esto era algo muy serio, y le dijo que, independientemente de lo que decidiera, siempre sería parte de nuestra familia. Después de que Jimmy se recuperara, no solo decidió presentar cargos, sino que también solicitó el divorcio. Cale llamó a Millie y Phil llorando, rogándoles que la perdonaran. Resulta que Cale en realidad está embarazada. Le suplicó que la sacaran bajo fianza, tratando de manipularlos diciendo que debían hacer esto por el bien de su nieto. Phil le dijo firmemente que se habían acabado los mimos para ella y que, finalmente, debía aprender a asumir la responsabilidad por sus propias acciones. Millie está extremadamente triste por lo que le está pasando a su hija, pero entiende que lo que hizo Cale no se puede perdonar tan fácilmente. La policía encontró evidencia de que ella había manipulado la comida con la intención de hacernos daño. Esto, a su vez, resultó ser contraproducente y terminó lastimando a su esposo. Cale ha sido acusada de varios delitos relacionados con la manipulación de alimentos, poner en peligro la vida y causar daño. Ha estado rogándole a Jimmy que no la acuse, diciendo que todo esto fue culpa mía, pero afortunadamente, Jimmy no se deja manipular. Su decisión está tomada y quiere castigarla. Su juicio en la corte comenzará pronto, y no creo que pueda escapar esta vez. Mientras tanto, todos nos siguen preguntando a mi hijo y a mí si estamos bien. Él no tiene idea de lo que su tía le hizo a su mamá. Harry y yo hemos hablado y planeamos sentarnos con él para decirle la verdad, porque queremos que nuestro hijo sepa lo que pasó y aprenda a estar alerta en situaciones como esta. Sé que será una conversación difícil, pero es algo muy necesario. Además, me haré ecografías cada 2 semanas, tal como me recomendó el médico, para asegurarme de que todo va bien con el embarazo. No planeamos saber el sexo del bebé, ya que queremos que sea una sorpresa.
Mis padres están al tanto de lo que pasó con Kale y se han vuelto muy protectores conmigo. Están preocupados de que esto pueda afectarme emocionalmente durante el embarazo, por lo que me están animando a ir a terapia. Estoy de acuerdo con ellos, ya que, aunque intento seguir con mi vida normalmente, he desarrollado un miedo profundo después de lo que Kale le hizo a mi comida, y ahora tengo miedo de comer. Cualquier comida que no haya preparado yo misma o que venga de afuera me da miedo. Mi esposo entiende mi miedo y está ahí para apoyarme en cada paso del camino. Espero poder superar pronto este temor irracional. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde la última vez que actualicé. Kale actualmente está cumpliendo su condena en prisión. Fue declarada culpable de los cargos que le imputé. Nunca asistí a sus audiencias judiciales, pero a veces mis suegros sí lo hacían y me contaron que Kale admitió en el tribunal que había estado celosa de mí durante años. Según ella, nunca quiso que un extraño se casara con su hermano. Siempre había soñado con que uno de sus mejores amigos se casara con él. Cuando él empezó a salir conmigo, Kale intentó intimidarme. Cuando anunciamos que estábamos esperando un bebé en la fiesta de cumpleaños de mi esposo, ella se llenó de celos, ya que en ese momento estaba a punto de anunciar su propio embarazo. Además, había tenido un aborto espontáneo antes, por lo que realmente quería compartir sus buenas noticias, pero pensó que le habíamos quitado su momento de brillar. Según su testimonio, debido a las hormonas del embarazo, se enojó tanto que mezcló una pequeña cantidad de veneno para ratas con mi comida. Ella admitió que lo hizo porque solo quería que yo sufriera. Kale terminó en el hospital, pero nunca quiso hacerme daño físicamente ni a mi bebé. Ella dijo que nunca esperó que yo le diera mi plato a su esposo y que, al hacerlo, básicamente envenené a su marido. Por eso pensó que merecía una sentencia más leve. Claro, el juez le dijo que eso no tenía sentido y la sentenció a prisión. Estará lejos de nuestras vidas durante bastante tiempo. Jaime también logró divorciarse de ella, así que finalmente está libre. Lo hemos visto a lo largo de los meses y seguimos incluyéndolo en nuestras actividades familiares siempre que podemos. Él y yo hemos hablado, y le he pedido disculpas por haberle dado mi plato, pero me aseguró que nunca fue mi culpa. Empecé a llorar cuando escuché eso, porque lo había estado repitiendo en mi cabeza una y otra vez, deseando haber hecho las cosas de otra manera para que nunca hubiera sido envenenado. Me alegra saber que Jaime está bien ahora. Para Harry y para mí, hemos dado la bienvenida a una niña a nuestra familia. A pesar de las sombras del pasado, la presencia de nuestra hija ha traído calidez y luz a nuestras vidas. Nuestro hijo Nate está emocionado por convertirse en hermano mayor y se ha estado llenando de cariño y amor hacia su hermana pequeña. Ver a nuestros hijos interactuar llena nuestros corazones de gratitud. Mis padres y mis suegros han estado ahí para ayudarnos a navegar este nuevo capítulo en nuestras vidas.